problema del realismo es que ha tenido muchas manifestaciones a lo largo de la historia. El realismo ha tenido muchas manifestaciones en la historia. No se puede identificar al realismo con lo que ha sido llamado el realismo socialista, ¿no? Porque esa es apenas una de las manifestaciones del realismo. El realismo ha existido siempre, ¿no? La escultura griega, por ejemplo, es una escultura realista. La escultura romana. Incluso las pinturas romanas de Pompeya son realistas. Y no necesariamente es un realismo revolucionario. El realismo de Pompeya era un realismo sexual. ¿Sí? Pero el realismo es una tendencia del arte que tiene diferentes manifestaciones y diferentes estilos incluso, porque no hay un estilo realista. Engels, en una carta a la señorita Margaret Harkness, que era una escritora socialista del siglo XIX, ella escribe una novela sobre el proletariado, creo que es de Liverpool, y se la manda a Engels. Entonces le dice Engels en su respuesta, que es un texto fundamental para el problema del realismo, dice: no basta con manifestar la ideología en un texto. Dice, el ejemplo que le voy a poner es Balzac. Balzac era realista, favorable a la aristocracia francesa. Incluso Balzac pues, se llamaba Balsa y se puso de Balzac porque el de le daba una connotación aristocrática, ¿no? Un tipo que en 50 años de vida, solo la comedia humana, sin contar otras obras, ni ensayos, ni obras de teatro, ni nada, son 87 novelas. 87 novelas en 50 años, habiendo empezado a escribir a los 20, son 30 años, ¿no? 87 novelas y algunas de ellas bien voluminosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Balzac? Le dice Engels a Margaret Harkness. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es contradecir su propia ideología, mostrar la decadencia de la aristocracia a la cual admira tanto y el surgimiento inevitable de la burguesía. Ahora las critica ambas, ¿no? Pero inventa una cantidad de técnicas de la narrativa que son innombrables. Ya hablé de la reaparición de personajes, pero hay muchas otras cosas, ¿no? La técnica de descripción de Balzac es una técnica impecable, ¿no? Además lo llamaban el terror de los editores, porque estaba en imprenta, y esas imprentas del siglo XIX pues eran obviamente de barritas metálicas, pues. Y llegaba a la editorial y decía, no, suprimí un capítulo y agregué otro, corregí tantas frases, ¿no? Yo tengo fotocopias por ahí de Balzac con todas las correcciones que hacía, aunque dicen que era muy descuidado en el estilo, a mí no me parece. Lo que pasa es que había artistas, escritores más formalistas,
como Flaubert, como Stendhal, a quienes él admiró y a quienes les escribió cartas elogiosas de sus novelas, pero no era un descuidado, él cuidaba mucho su forma, es que escribía demasiado. Dicen que lo mató tanta tomadera de café, porque pasaba las noches en su mesita, una mesita pequeña. Yo estuve en el estudio de Balzac, en la casa última de Balzac, una mesita pequeña donde solo tenía el tintero, la pluma y una jarra grande de café. Y muchas veces la empleada lo encontraba dormido sobre la mesa y con la pluma en la mano, ¿no? Que era un monstruo. Ahora tiende a desconocérselo a Balzac, pero fue el gran fundador del realismo moderno, ¿no? Y no era socialista, era monárquico. Entonces, el realismo no es un problema de ideología. Es decir, uno no va a decir que solamente el realismo es, hoy en día, pintar obreros con el puño en alto y banderas rojas, etcétera, etcétera. Sino que es conocer a la gente, ¿no? Y Balzac retrata no solamente a los proletarios, que en su época eran apenas una clase naciente, sino a la burguesía, a la clase media, a los banqueros, ¿no? Pero sabe lo que está diciendo sobre cada uno de ellos, es decir, retrata la vida de su sociedad. Algunos lo descalifican porque dicen que trataba de ser un historiador más que un novelista. En realidad los personajes de Balzac pasan yo no sé cuántos miles, ¿no? Él mismo, burlándose de eso, decía que él estaba compitiendo con el censo francés, registrando personajes, ¿no? Retrata a los zampones, a veces los que retrata con más vivacidad es justamente a los zampones, ¿no? Y era un escudriñador, oía conversaciones detrás de las puertas, violaba correspondencia, miraba archivos, bueno, en fin, todo para aprender de la gente, que es lo que un realista debe hacer, aprender de la gente y retratarla tal como es. De eso se trata el problema del realismo. Que eso incluya sentimientos, obviamente que los incluye. Balzac no solamente incluía sentimientos suyos, sino que asimilaba los sentimientos de sus propios personajes y los ponía en lenguaje. Eso era lo que hacía. Y hoy en día los realistas es lo mismo que hacen, ¿no? Conocen las cosas y las retratan no como una cámara fotográfica, ni como una cámara de cine, sino involucrado en ficción, Balzac también lo hacía, pero manteniendo una fidelidad hacia la realidad, que eso es lo más importante. Entonces el realismo no es un estilo, ha sido muchos estilos, ¿no? Miguel Ángel, por ejemplo, la Capilla Sixtina, es absolutamente realista. Así incluya a Dios, ¿no? La famosa mano de Dios tocando la del hombre, que es la parte central del frontispicio, digamos, de la capilla, interno, pues.
es absolutamente realista, ¿no? Es decir, una mano de Miguel Ángel es una cosa para estudiarla durante años. Hoy en día, en las escuelas de arte plástico, hay profesores que dicen, ¿para qué pinta manos? Si manos ha pintado mucha gente. Entonces no les dicen Miguel Ángel, pero les dicen Luis Caballero pintó muchas manos. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Es lo que los estudiantes conscientes dicen. ¿Y qué? Yo también pinto manos. Lo importante es cómo yo las pinto. Y si son manos o no son manos. Pero hoy los instan a que hagan instalaciones y cosas por el estilo. Y conozco estudiantes de artes, una muchacha que hizo una pseudo instalación que eran un poco de brasieres de mujer rellenos pegados en un lienzo. Y lo llamó Sin tetas no hay paraíso. Y el profesor, ¡oh, maravilla! Y a otro estudiante que pintó unas manos muy bellas, me decía, no, esto es que lo ha pintado mucha gente. Entonces, ¿y qué son un poco de sostenes rellenos pegados en un lienzo? Abstractivismo, idealismo, pendejada. ¿No? Eso es lo que yo les puedo decir sobre esto. ¿No? Mi posición es una posición realista y como ya dije varias veces, mis flores son mis obras que están a disposición de los lectores, aunque uno como poeta no tiene muchos lectores. Y lo que sí he tenido más lectores es en la crítica literaria, que esa es mi escuela de pensamiento y tiene derecho a florecer. Eso es lo que dijo.